si han tenido alguna duda con respecto a la clase anterior, con la parte del timer, antes de continuar con las interrupciones. ¿Cómo les fue con el laboratorio anterior, el laboratorio 7? Pues yo no tengo ninguna duda y a lo que pude alcanzar a probar en Proteus, pues sí funcionó. Muy bien. Entonces, no hay dudas. Bueno, comencemos entonces con la clase. Sin más, ¿verdad? Vamos a colocar la presentación. Y vamos a cederle el control entonces a Pablo, ¿verdad? Sí. ¿Listo? Sí. Todo suyo. Okay, adelante. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Pablo y me tocó exponer el laboratorio 8. Llevo como nombre interrupciones. Vamos a iniciar. Ay, no, ya. Generalidades de las interrupciones. Se le conoce como interrupción al evento que genera una suspensión temporal en el código principal, mientras que otro código atiende la interrupción o el proceso de interrupción. Una vez finalizada la interrupción, el microcontrolador vuelve a tomar el control del programa principal. Este sistema de interrupciones es muy utilizado en el sistema de cómputo. Ya puede ser generalizada por el movimiento del mouse, del teclado, alguna conexión o alguna conexión vía modem. Se puede interpretar las interrupciones como unas funciones, pero con la diferencia de que las interrupciones son provocadas por el hardware y no por el software. Otro punto a tocar. La rutina de servicio de las interrupciones es una condición dada por el hardware que marca una dirección conocida como vector de interrupción. Entonces, el PIC F16887 tiene dos vectores de interrupción, el vector reset y el vector interrupt. El vector reset se encuentra en la dirección la 00H y el vector interrupt creo es en la 04H, si me equivoco, que el profesor me corrija. El vector interrupt es aquel que en el PIC ocurrirá, no es que mi cámara no se quiere activar, ocurrirá en caso de que se activen o se encuentre alguna de las interrupciones que podemos ver aquí en la pantalla del lado derecho, ya sea el timer 0, el external interrupt, timer 1 y todas estas interrupciones que podemos ver aquí. Déjame ver, no me permite cambiarle. Profe, no me permite cambiar la diapositiva. Listo, creo que ya. No. Listo. Documentación. Para activar las interrupciones, primero es activar el bit o buscar el bit del timer, que como lo vimos en la clase pasada con el compañero, es buscando el registro ITCON. Y ya después de ahí hay varios registros que podemos utilizar para ello, como es la interrupción global, Y, o no sé cómo se pronuncie, y las que tenemos marcadas aquí en la pantalla, el overflow interruptor y el flag bit.
El Overflow Interruptor Enable Bit habilita las interrupciones por el desbordamiento del temporizador del timer 0, que va algo de la mano con lo que vimos en la clase pasada con el compañero. Y el Flag Bit es el bit de banderas del timer 0. Igual, para las interrupciones globales, con el estado alto habilitamos y estado bajo deshabilitamos. Igual en los otros registros, estado alto habilitamos y estado bajo deshabilitamos. A ver, dejo cambiar. Listo. Aquí podemos ver el diagrama de flujo del software. Del lado izquierdo tenemos el diagrama de lo que es la interrupción. Bueno, el programa principal. Y del lado derecho tenemos el proceso de interrupción, del cual se ejecutará una vez que el microcontrolador detecte o, sí, más bien detecte un cambio en los pines de entrada del microcontrolador. Y podemos ver inicio y configuración de los puertos R0 como salida, configuración del timer, para escalar de 1/256 y un ejemplo como un while infinito. De lo derecho vamos al proceso de interrupción, que una vez se interrumpa el programa principal, ocurriría al proceso de interrupción, que es el que tenemos del lado derecho, y señalo aquí con la flechita, y ejecutaría toda esta orden. Una vez que el microcontrolador o el proceso de interrupción termina, regresa a tomar el programa principal o con el que inició el micro. Aquí podemos ver la codificación al lenguaje C. Aquí podemos, en lo que leí, mostraba como un enlace muy fuerte con el tema anterior del timer 0. Entonces decidí poner este ejemplo de configuración de cómo se configuraría mediante el fog, que es la frecuencia del reloj, que es igual a lo que estamos usando en clase, a 4 MHz. Y de tiempo es a 100.553 microsegundos por cada desbordamiento o overflow. Si, como el ejemplo que venía en el libro, si se repite 7 veces, pues esto es lo que ocuparíamos realizar para obtener esa configuración a la interrupción o al timer. Aquí está la función de la interrupción. Como vemos, se sigue utilizando el registro encon del timer para provocar estas interrupciones. Podemos ver aquí pues, lo que se ejecuta mediante la interrupción que tiene el micro del programa principal y se empezaría a ejecutar todo esto. Todo este código se utiliza con el ejemplo pasado que vimos con el compañero de los LEDs y el profe nos pudo mostrar en Proteus. Entonces, aquí podemos ver la interrupción y sería, pues, como ya lo vimos también en la clase pasada, estos serían los registros que hay que configurar para poder activar tanto el timer 0 en modo timer y poder utilizar las interrupciones del microcontrolador. Ya después de esto, pues procederíamos a la simulación, que no la puse, pero es, como les comento, es el mismo circuito, el mismo hardware que utilizamos en la presentación anterior con el compañero del timer 0. Entonces, pues no la utilicé. Pero aquí están los pasos, la función, cómo se registra y más o menos lo que son las interrupciones. No sé si hay alguna duda. No, nadie. A ver, yo, entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que viene haciendo? Después de que cuenta 7, ¿se detiene el circuito o cómo? A ver, permíteme. Después de que cuenta 7.
No, haz de cuenta, iniciamos en entra la interrupción, entra el proceso de interrupción y después de que cuenta 7, automáticamente el microprocesador regresa al programa principal. Es lo que dije al principio. Una cosa que se me olvidó comentar es que el proceso de interrupciones tiene prioridad, o sea, no podemos ejecutar dos interrupciones al mismo tiempo, siempre se le va a dar preferencia a alguna de las interrupciones. A lo que leí, hay algunos micros en los que sí se puede pues maniobrar con las funciones de prioridad, pero en este caso del PIC siempre va a haber uno o se ejecutará uno a prioridad de esas dos interrupciones. ¿Algo más que quieran comentar? Vale, ok. No, gracias. Muy bien. Vamos a darle un pequeño repaso a esto para que se entienda mejor. Y nos vamos a regresar al texto para ver un poco la información que tenemos ahí. Como saben, obviamente, para el caso del timer, pues aprovechamos efectivamente el laboratorio 7, donde ya hicimos toda la configuración del timer. Ahora lo que nos interesa es esa bandera de overflow que mencionamos en el ejercicio anterior, que nos avisa cuando ya hay un desbordamiento por parte del timer, pues ahora a utilizarla como interrupción. Las interrupciones básicamente son llamados a funciones, sin embargo, en este caso no las hacemos con la instrucción call, por ejemplo, como la vemos en ensamblador. Este llamado al hardware lo hace el propio microcontrolador y se hace a un vector o a un grupo de vectores de manera específica. Regularmente, cada microcontrolador tiene su propio manejo de interrupciones a través de diversos vectores. En muchas ocasiones tenemos para una interrupción un vector. En esta ocasión vamos a encontrar un vector para todas las posibles interrupciones, lo que significa que yo tendré que averiguar a través de las banderas cuál fue la interrupción que realmente fue activada, ¿sí? En el caso que mencionaba anteriormente, por cada interrupción que se presente, como hay un vector de manera individual, automáticamente el microcontrolador recurre a ese vector y de ahí se deriva a una dirección donde se ejecuta un código de manera específica. Por lo tanto, en este caso, en el microcontrolador, vamos a tener que analizar esa partecita en donde, como solo hay un vector, hay que revisar cuál interrupción fue la que se activó. Y esto nos da origen a un segundo punto, que es el orden de prioridad. Cuando evaluamos las prioridades de las interrupciones, quiere decir que tenemos que analizar de un grupo de interrupciones activadas cuál se atenderá primero en caso de que éstas se presentaran de manera simultánea. Y podríamos tener 2, 3, 4 interrupciones y cada una de ellas estaría numerada. Regularmente también es una tendencia en la mayoría de los microcontroladores que la dirección con el número más bajo es, en este caso, el vector que tiene la prioridad más alta. Es decir, si yo tuviera vectores de interrupción a partir de la dirección 4, 5, 6 y 7, el vector con la dirección número 4, que es la dirección más baja, tendría la prioridad más alta. En este caso, ya regresándonos aquí al PIC, vamos a encontrar que tenemos dos vectores, el vector 0 y el vector 4. El vector de más alta prioridad siempre será el vector de reset en cualquier microcontrolador, sobre cualquier otro tipo de interrupciones. De tal suerte que sabemos que el vector de reset, pues es el vector que recurre el microcontrolador para saber dónde comenzar. En este caso, la segunda prioridad, pues la tendrá el vector de interrupciones.
a donde cada vez que se presente una interrupción recurrirá, ¿sí? Que es una variante, por ejemplo, entre los diferentes microcontroladores. En el caso en particular en el que nos encontramos, que es el del PIC, vamos a encontrar entonces que aquí, por ejemplo, la instrucción para el manejo de interrupciones la vamos a tener que crear a través de una pequeña función. Y ahorita lo explicamos cuando vayamos al código. Solo quisiera mencionar que regularmente el manejo de las interrupciones lo vamos a encontrar como a nivel de código con etiquetas marcadas como ISR o ISRQ o IQR, que hacen todas ellas referencia al servicio de atención a interrupciones, básicamente, o a la atención de petición de interrupciones. Son algunas de las siglas que se suelen manejar para poder definirlas delante del compilador al momento de habilitarlas en secciones específicas para los vectores de interrupción, ¿sí? Un caso excepcional en cuestión de interrupciones es el AT89C52, una familia del 8051, en el cual incluso se pueden alterar el orden de las interrupciones. Eso nos daría la ventaja de que no estamos atados a las condiciones que nos da el fabricante en cuanto al orden. Probablemente el orden que mencionaba hace un momento, 4, 5, 6, 7, no sea para mí el importante. A mí me interesaría que la interrupción número 7 tuviera la prioridad más alta en vez de que fuera la dirección número 4, y por lo tanto, pues me gustaría alterarlo. En algunos microcontroladores eso es posible por hardware y en otros solamente por software, y en algunos definitivamente no se puede hacer, ¿sí? En el caso del PIC, que en este caso hablamos nuevamente de la interrupción en el vector número 4 o en la dirección número 4 de memoria, sí se puede hacer, pero por software. ¿Cuántas interrupciones tiene el micro? Bueno, pues aquí tenemos en pantalla la lista de todas ellas. Voy a mencionar solo algunas. En segundo lugar tenemos por ahí el timer 0, el overflow para el timer 0, que es la que vamos a revisar en esta clase. Y luego tendremos por ahí interrupciones, por ejemplo, para una terminal específica, como puede ser el bit 0 del puerto B, algún cambio en cualquier pin del puerto B, en los comparadores, en el ADC, en los otros dos timers, como el timer 1, timer 2, en la memoria doble EPROM, en el monitor a prueba de fallos, en un protocolo de comunicación que tenemos por ahí, que es el CCP, en la EUSA, cuando despertamos el micro después de haberlo dormido, y en otro protocolo que es el MSSP, que son obviamente las interrupciones que están disponibles en este hardware, ¿sí? Una nota importante, y aquí abonando a los conceptos que tenemos que manejar en cuestión de arquitecturas, es el concepto de no mascarable y mascarable. ¿Qué significa esto? Bueno, que podemos ocultar las interrupciones al microcontrolador. Para nosotros, en términos más claros, es habilitar o no la interrupción. Cuando nosotros habilitamos la interrupción, permitimos que el microcontrolador pueda verla. Sin embargo, bueno, hay una pequeña discusión que les generamos por ahí en el libro, justo en el párrafo que está abajo, por cuestiones de conceptos. Hay algunos dispositivos que mencionan que es mascarable, que no es mascarable, con sus propios términos. Quiere decir que la arquitectura, pues, también es una variante, y entre marca y marca podemos tener algunas diferencias de conceptos. Sin embargo, la idea principalmente es decir que es mascarable, significa que se puede ocultar al procesador. No mascarable significa que el micro la puede observar, la puede ver, la puede ejecutar. Prácticamente, repito, estamos hablando de una habilitación o inhabilitación de dicha función, ¿sí? En el ejercicio, pues lo que nos interesa básicamente es activar la interrupción. ¿Bajo qué concepto lo vamos a hacer?
Bueno, vamos a generar una intermitencia en el puerto, lo que conocemos como blinking. Vamos a hacer que un LED esté encendiendo y apagando y que lo haga aproximadamente cada medio segundo. Esto ya lo hemos hecho con las rutinas de retardo, que son por software. Nosotros creamos el código para que se genere ese retardo. Ahora vamos a buscar que sea el hardware que lo realice. Y mencionamos aquí aproximadamente, no vamos a buscar que sea tan exacto en el ejercicio. La idea es pues simplemente que veamos cómo activamos la interrupción y cómo le podemos dar esa aplicación. Y como una modalidad buscaríamos esa actitud. Bien, entonces como parte de la documentación está obviamente el laboratorio anterior, todo el laboratorio donde se habilita el timer, pero además en el INCON, que es un registro que ya habíamos revisado, vamos a encontrar 3 bits principales, el GIE, el T0IE y el T0IF. El T0IF lo vimos ya en el ejercicio anterior, es la bandera de interrupción del overflow, la que nos avisa que prácticamente tenemos ese desbordamiento en el timer. El GIE es una bandera de habilitación global de la interrupción y el T0IE viene siendo la habilitación de interrupción por overflow. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Primero, la global habilitaría o daría, ¿cómo lo podemos explicar? Daría la habilitación general a las demás interrupciones. Es un doble candado. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder habilitar la interrupción del overflow tenemos que habilitar el T0IE y además el GIE. Si yo habilito el GIE, no por eso se va a habilitar la interrupción que deseo. Acuérdense además que hay otras interrupciones. Entonces, tengo que desenmascarar, en este caso, las interrupciones y para desenmascararlas tengo que activar el bit GIE. En este caso, todas las demás interrupciones podrían habilitarse, pero solamente me interesan aquellas de las cuales pueda aprovechar para mi aplicación. En este caso, solamente T0IE. Podemos verlo como una compuerta tipo AND. Si los dos no están habilitados, la interrupción simplemente no se habilita. ¿De acuerdo? Para la cuestión de manejo de código, vamos a tener que utilizar aquí la función que ya está preestablecida en microC como void interrupt. En este caso viene siendo nuestra función para atender las interrupciones. Aquí en el libro mencionamos lo siguiente. Para hacer una evaluación de las interrupciones, por ejemplo, vean cómo primero estamos evaluando la bandera por overflow del timer y en el de abajo estaríamos habilitando una interrupción diferente, que es si se activó algún bit en el puerto RB o si cambió de estado. En este caso, primero estoy evaluando la del overflow del timer y luego la del puerto. Esa sería la prioridad. Quiere decir que la primera atención se la daría al timer y luego al puerto. En el caso de que me interese que sea al revés, tendría que escribir primero arriba RB y F. Es decir, quiero que revise primero si la interrupción del puerto B fue la primera en activarse o en el caso que hayan sido dos, aquí yo determino por evaluación cuál es la que tiene la más alta prioridad. Y va a ser en ese orden, la que revise primero. Pueden darse cuenta que dentro del if lo que estoy haciendo es evaluar si el bit está activo, si está en 1. ¿De acuerdo? Y en este caso, si es así, entonces yo ejecuto una rutina interna en donde deberé de escribir el código que a mí me interese y antes de salir hay que limpiar la bandera, hay que ponerla en 0. ¿Sí? Lo mismo vamos a encontrar en la parte inferior con respecto a la otra evaluación de la otra bandera que es RBIF. Y en este caso igual ejecutamos una serie de código, el que a nosotros nos interese, y antes de salir limpiamos la bandera. Debemos mencionar que regularmente las interrupciones son procesos donde el procesador todo lo que está haciendo de manera ordinaria se detienen.
por unos breves microsegundos o nanosegundos o milisegundos, dependiendo de la frecuencia con la que esté operando el micro. Debemos buscar que la cantidad de código que hay en las interrupciones no sea muy grande como para que se note la interrupción en todos los demás procesos que está realizando el micro. Regularmente las interrupciones las utilizamos para recuperar algún dato de algún periférico, las utilizamos para avisar que está ocurriendo algún evento al microcontrolador y que esto derive en otras acciones que pueda estar realizando el mismo. Entonces, suelen ser pequeñas funciones que realizamos a través de código sin que el microcontrolador tenga que ser de manera exhaustiva, tener que utilizar todos los recursos del microcontrolador en él, tanto que de verdad se vuelva lento, ¿no? Entonces, es una acción bastante rápida. Obviamente, al terminar esta función de interrupciones, lo que vamos a hacer es cerrar las funciones y ya no hay ninguna otra bandera que queramos visualizar. Ustedes pueden poner todas las banderas de todas las interrupciones que tiene el micro, si es que las van a manejar. Si no, pues lo recomendable es solamente ir monitoreando las que realmente sí estamos trabajando. En cuestión del diagrama de flujo, el diagrama de flujo, vuelvo a insistir, repetimos la situación del laboratorio 7, solo que ahora en vez de visualizar la cuenta en el puerto B, nos va a interesar solamente estar activando, encendiendo y apagando lo que sería el bit 0 del puerto C, haciendo el blinking cada vez que se presenta un overflow. Pero como nos están pidiendo que sea aproximadamente cada medio segundo, necesitamos estimar cuántos overflows necesito para esto. Así es de que del timer vamos a utilizar la preescala más alta, que sería 256. Quiere decir que por cada 256 pulsos que vengan del oscilador interno, vamos a tener un incremento en el timer. Y bueno, esto lo vamos a multiplicar por los 256 conteos que se generan en el timer para generar el overflow. Y bueno, chicos, los dejo un momentito. La herramienta ya nos va a marcar aquí el tiempo y nos vemos en 5 minutos y continuamos en esta parte donde nos quedamos. Ok, profe. Gracias. Vale, profe, nos vemos. Entonces, como les mencionaba en esta parte, básicamente vamos a usar la preescala más alta del timer para que el conteo sea mucho más prolongado. Estamos hablando de 256 por 256, que es en el momento en que se nos va a generar el overflow. Lo siguiente a evaluar es la frecuencia con la que estamos operando, ¿de acuerdo? Para evaluar el proceso de interrupción, como ya lo vimos en la función que nos propone MicroC, tenemos que evaluar cada una de las banderas de manera independiente. En este caso, evaluaríamos T0 y F para verificar si está en 1. Una vez que verificamos que sí, lo que vamos a hacer es incrementar una variable que vamos a colocar dentro de la rutina. En este caso le llamamos cuenta y la vamos a incrementar 7 veces. Vamos a verificar que efectivamente ya llegó a esas 7 veces. Si es así, reiniciamos nuevamente la variable y logramos invertir en ese momento el bit 0 del puerto C. Hacemos la función toggle y antes de salir de la función, colocamos la bandera en 0, ¿sí? Salimos de la interrupción y esto lo vamos a estar haciendo de manera repetitiva. Ahora, ¿por qué 7 veces? Ustedes recordarán que el ejercicio nos propone que tengamos un tiempo aproximado de medio segundo. En este caso, el tiempo que vamos a alcanzar será de 0.45 segundos. ¿Sí? Es lo más cercano que vamos a llegar con 7 veces. Si lo hago con 6, me quedo muy lejos. Si lo hago con 8, me paso. Entonces, el punto intermedio en este caso, por eso el 7, ¿sí? Serían 458 milisegundos los que vamos a alcanzar. Ahora, ¿cómo hacemos ese cálculo? Primero tenemos que saber que la frecuencia del oscilador la vamos a dividir entre 4.
Recordemos que estamos trabajando con 4 MHz, lo dividimos entre 4 y esto nos va a producir 1 microsegundo. Eso lo vamos a multiplicar por 65.536. ¿De dónde sale este valor? Sale de multiplicar la preescala máxima, que es 256, por el conteo máximo cuando se genera el overflow para el caso del timer 0. Entonces vamos a multiplicar 256 por 256 y obtendremos este valor. Entonces esto nos da un total de 65.536 microsegundos por cada overflow que se genera en el timer 0 a esta frecuencia. Si nosotros multiplicamos ese valor por 7, entonces vamos a acercarnos a los 458 milisegundos. Obviamente con 752 microsegundos más, ¿sí? Quiere decir que para poder establecer un tiempo, el tiempo que yo desearía, digamos un segundo o segundo y medio, pues lo que tengo que hacer es el proceso inverso, ¿sí? Es decir, dividiría un segundo entre 65.536 para saber cuántos overflows son los que necesito y en base a eso me acercaría mucho al valor, ¿de acuerdo? Digo, a manera de ejemplo, en el código se van a dar cuenta que básicamente la parte superior, donde tenemos la configuración del timer, en este caso se cambió, estamos utilizando justo los pulsos del oscilador. En el ejercicio anterior esto estaba en 1 porque utilizábamos la terminal externa RA4. Seguimos aquí utilizando flancos de bajada. En realidad, cuando estoy midiendo los pulsos internos, no distingo si es flanco de bajada o flanco de subida, pero puedo preferir cualquiera de los dos. Y luego, en PSA, en el ejercicio anterior, en el del timer, originalmente esto estaba en 1, ya que no utilizábamos el preescalador. Cambiamos a 0 para ceder la preescala al timer 0, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de la escala más alta, seleccionamos los bits PS en unos para irnos a la escala 1, 2, 56. No olvidemos que también es importante la activación de la interrupción global, de la interrupción particular, y nuevamente limpiamos el timer, configuramos el bit de salida, en este caso para LED, el que va a estar togleando, y anulamos la función para pasar los valores del timer 0 al puerto C. ¿Sí? Esto lo quisimos dejar porque obviamente, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente el mismo código del ejercicio de laboratorio anterior, con algunos cambios y 2 líneas más. Y obviamente comentamos esta última, donde tenemos el proceso en el ejercicio anterior, pasábamos del timer al puerto la información. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que hay que hacer aquí con la interrupción. En la parte de la atención de la interrupción, en este microcontrolador, la función queda dentro del propio main. Y lo que vamos a hacer aquí es evaluar la bandera. Que en este caso, ya sabemos que la bandera se llama TMR0 y F. Y evaluamos si efectivamente está en 1. Si es así, entonces incrementamos el valor de la variable en 1, quiere decir que ya se presentó una interrupción y las vamos acumulando. Después evaluamos si ya llevamos 7 a través de cuenta. Si es así, entonces limpiamos la variable, la ponemos en 0 y a continuación lo que vamos a hacer es hacer el toggle del bit 0 en el puerto C para estar haciendo el blinking con el LED, ¿de acuerdo? Obviamente, antes de salir, limpiamos aquí la bandera. Y bueno, la línea que está aquí abajo queda indicada para el caso en el que no se cumplen todavía las 7 cuentas. Se limpia también la bandera antes de salir de la interrupción. Y cerramos la rutina de interrupción antes de salir. ¿Sí? Y bueno, de aquí nos pasamos a la simulación. No sé si tengan ustedes alguna pregunta o algo que comentar. Me gustaría saber.
Por el momento no. Bien. No, yo tampoco, profe. Muy bien. Vamos a continuación abrir el ejercicio. Vamos a revisarlo primero en el código, solo para asegurarnos que esté tal como está en el libro, que no lo modificamos en alguna clase previa. Y bueno, creo que hasta aquí estamos listos. Vamos a abrirlo ahora en Proteus. Y vamos a asegurarnos que se cargó. Como pueden darse cuenta, en este caso seguimos usando el diagrama también del ejercicio anterior. Aquí vamos a correr el programa. Y como pueden observar, efectivamente tenemos el blinking por parte del microcontrolador hacia el bit 0 del puerto C. ¿Sí? Obviamente esa es la parte en donde nosotros ya tenemos ahí toda la interacción. Nos interesa revisar ahora un poquito más a profundidad esta parte donde podemos explorar el código y revisar aquí en el simulador el manejo de la interrupción, ¿sí? Que no lo vamos a necesitar aquí. Vamos a extenderlo. Si vamos a abrir la ventana Watch Window, le vamos a pedir que nos permita agregar la variable cuenta. En este caso necesitamos conocer la dirección. Hay que revisar, por ejemplo, en el caso de micro C, esta es una de las características interesantes que podemos hacer. En la parte donde vemos el listado del código que se genera en ensamblador, en la parte final, encontramos aquí dónde están ubicadas las rutinas, en qué dirección, qué tamaño tiene, y también en los nombres de las variables y en dónde quedaron ubicadas. Por ejemplo, aquí cuenta, la ubicó en la dirección 22, ¿sí? Esto me permite ir acá a Proteus y, por ejemplo, indicarle que agregue elementos por dirección. En este caso le doy yo el nombre de la variable, hay que colocárselo, no lo hace en automático. Y hay que especificarle la dirección, que sería la dirección en hexadecimal 22. Quiero ver la información en formato de un byte y en este caso se va a desplegar la información en formato hexadecimal. ¿De acuerdo? También puedo hacerlo como entero,
con signo o sin signo, como ustedes lo prefieran. Entonces lo agregamos y le decimos que ya está listo, ¿sí? Aquí tenemos entonces la dirección 22 y el valor, ¿sí? Si de repente ustedes quieren cambiar el formato en que se presenta la información, ustedes lo podrían hacer nuevamente en esta otra ventana, ¿sí? Pueden cambiar el tipo si es que no le dieron el ajuste correcto o pueden cambiar el formato de visualización de la información. Y aquí estaríamos observando los conteos de la variable. Vamos a colocarlo por aquí, que se pueda visualizar, que no nos estorbe. Y lo que vamos a hacer a continuación es justo colocar por aquí un breakpoint en las interrupciones y ver qué sucede cuando llega a ese momento. Entonces, corremos nosotros la aplicación. Aquí podemos darnos cuenta, ya se generó la interrupción. Vamos avanzando paso a pasito. Aquí viene la variable cuenta y podemos observar que efectivamente la variable ya fue incrementada. Esto nos permite monitorear variables directamente aquí en Proteus. Ya se dieron cuenta que nosotros tenemos que renombrarlas y ubicar la dirección porque esto no lo hace de manera automática, ¿no? Y bueno, como no es igual a 7, esto continúa, sale de aquí, pero limpia la bandera. Entonces, ahora vamos a revisar la bandera. Vamos a extraer de aquí la información de los registros. Y bueno, aquí tenemos nosotros los registros del procesador. Para ubicar la bandera, pues ya sabemos que es en el status, ¿verdad? Es donde encontramos las banderas clásicas, el carry, el decimal carry, la bandera Z. Pero en este caso, como nos interesa revisar la bandera TMR0 y F, tenemos que reubicar dónde estamos viendo esta información. Entonces, nos vamos al libro para que recuerden en qué registro está esto, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en el registro INCON, viene siendo el bit T0 y F, que lo encontramos en el bit 0, 1, 2, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos nuevamente al simulador, encontramos aquí la interrupción 0, 1, 2, viene siendo, perdón, en el INCON, ¿verdad? Estamos de este lado, sería el bit que está en esta posición donde está en este momento el cursor. Voy a avanzar la simulación, un pasito, y como se dan cuenta, justo ahí se limpió el bit. Quiere decir que ya nos aseguramos que esa bandera queda completamente limpia y lista para la siguiente interrupción. El micro va a seguir corriendo, en este caso queda en el while, en el ciclo infinito, en este momento no está haciendo nada, solamente se queda trabajando en esa parte. Volvemos a activar la interrupción y el proceso se va a volver a repetir, ¿sí? En este caso ya llevamos 2. Entonces podemos colocar un breakpoint para cuando la cuenta se limpie en este punto o antes de que lo haga. Quitamos el breakpoint anterior, dejamos correr la aplicación y justo se detiene a las 7 interrupciones en este punto. Nosotros podemos darnos cuenta en la herramienta, en la barra inferior, que justo llegamos a los 458.79 milisegundos, que es el tiempo que tenemos por ahí calculado. Viene el proceso donde se limpia cuenta para volver a generar otro retardo de medio segundo aproximadamente. A continuación limpiamos la bandera, hacemos el toggle en el puerto, ¿verdad? Y salimos. Y esto se puede estar repitiendo cada vez, ¿sí? Entonces, esta es la parte pues de la simulación con las interrupciones. Creo que hay algunos otros conceptos nuevos que aprender aquí. No sé si tengan alguna otra duda, preguntas. ¿Cómo vamos?
Bueno, nada más yo no recuerdo cómo sacaba la ventana esa, la que es la de color un poco gris, donde vemos si limpió la bandera ya, el ¿Esta? timer cero. ¿Esta Ajá. ventana? Esta de registros es en la ventana debug, en PIC CPU, y es la opción 3. Ok, ya. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? No, yo por mi parte está todo claro. De No, yo momento, tampoco. pues creo que no. ¿No? Yo escuché la basura. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio con con este mismo laboratorio. Aquí, por ejemplo, el reto es cómo le hacemos para que efectivamente completamos el medio segundo de manera exacta. El hardware ya nos ayuda bastante. Estamos muy cerca. ¿Cómo le haríamos para saber que efectivamente ya completamos el medio segundo? Ideas. Así es de que participen. Pues podríamos utilizar el osciloscopio de Proteus, ¿no? ¿Cómo para qué? Pues para medir el tiempo en alto y el tiempo en bajo que tiene el LED que estamos haciendo toggle. Bueno, pero Pero para la hacer idea, más que medir el periodo en el LED, que efectivamente lo podemos checar con el osciloscopio, sería cómo le hago para que esta rutina que estamos generando a través de la interrupción realmente podamos manejarla con exactitud a medio segundo. no se puede como mandar al microcontrolador a alguna, ¿cómo se llama? Alguna función que no tenga impacto en el programa. O sea, como quien dice, eh, distraerlo, pues, el tiempo faltante. Generar un ¿Sí? retardo de los milisegundos que nos faltan, ¿no? Así es, pero no podemos hacerlo por software, tiene que resolverse con la misma interrupción. Ok. ¿Cómo le haríamos? ¿Se puede comparar con una señal del reloj? No. Más ideas, chicos. Participen. ¿Utilizando alguna otra preescala? ¿Sería? Ya no podemos, es la preescala más alta. ¿No se les ocurre? No. ¿Se puede alterar la frecuencia con la que se trabaja? Sí, esa es una opción, pero la frecuencia que finalmente encontraremos para que nos dé exactamente medio segundo va a ser una frecuencia un poco caprichosa y no la vamos a encontrar en cristales comerciales. Ese es otro problema. Ideas, chicos.
¿No se le podría agregar un tiempo a la variable cuenta? Un tiempo a la variable cuenta. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, asignando un valor, como está en incremento en la variable cuenta, agregarle otro valor. No sé si me doy a explicar. No, explíqueme. O sea, que definamos un valor, por ejemplo, de un cuarto de segundo y ya que eso vaya aumentando. Pues eso sería una fórmula mágica muy bonita, pero con el código que tenemos aquí no veo cómo. Ideas, ideas, ideas. Y se los mencioné casi al principio. No estoy segura, pero lo que había mencionado también era que multiplicábamos por 7, que era el número como de veces, Ajá, que era como nos podríamos acercar más fácil al segundo. ajá. Entonces ¿Qué más? sería pues calcular cuántas veces exactamente para que nos dé el segundo. Pero no hay ningún número de veces que dé el No, medio segundo, ¿no? más bien es No, asignarle un valor inicial a nuestro temporizador, ¿no? A nuestro timer para que cuente no 256 veces por 256. más o menos por ahí está la respuesta, Sofía. Pero pasa lo siguiente, y quiero que lo analicen. Si revisan nuevamente el código, nosotros estamos inicializando el timer en 0. ¿Qué significa esto? Significa que el timer va a iniciar desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta 2.56, que es cuando se genera la interrupción. Pero para esto nosotros ya contamos que por cada incremento que se da en el timer, tenemos 256 conteos que ya se hicieron en el preescalador. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros aquí arriba justo esta multiplicación. Los 256 de la preescala por los 256 del timer que generan el overflow. ¿Sí? Y como estamos manejando aquí una frecuencia que va de 4 MHz dividida entre 4, tenemos un microsegundo. Entonces, si hacemos el cálculo rápidamente, ¿sí? Nosotros tendríamos aquí las operaciones en microsegundos, si están de acuerdo. Entonces es 256 por 256. En ese momento estamos generando el overflow. Entonces, ¿tengo cuánto? 65.536 microsegundos. microsegundos. Microsegundos, ¿verdad? O pulsos que vienen del oscilador. ¿Sí? Bien, entonces hagamos lo siguiente. Guardemos esto en la memoria. Y ahora dividamos un segundo en microsegundos. Esto es 1.000.000. ¿Cierto? Entre el valor que tenemos aquí en la memoria, que es el overflow, y esto nos da para un segundo que son 15, ¿sí? Nuevamente, si yo quiero medio segundo, estamos hablando de 500.000 microsegundos. Entre los pulsos que nos dan el overflow, tenemos 7, que es lo que está ahí calculado. Entonces, es 7, pero .629. Quiere decir que nos falta algo más para poderlo completar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo completo? ¿Se puede cambiar el tipo de variable por un flotante para que se puedan tomar en cuenta los decimales? No.
En este caso no. Porque contamos las veces que se genera el overflow. ¿Sí? Ahora fíjense, les voy a dar otro tip. A ver si más o menos van completando la idea. Si yo multiplico los ciclos de overflow por 8 ahora, es decir, que contar hasta 8, yo me paso por 24 milisegundos. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 ¿Sí me escuchan? Sí, se Sí. escucha. Sí. Sí, sí. Sí, se escucha. En este caso, nos estamos pasando 24 milisegundos. Quiere decir que está entre 7 y 8, pero ¿cómo le hago para ajustarme? ¿Sí? Bien, entre que lo resuelven, se nos agota el tiempo de la comunicación, lo detenemos, en los 5 minutos que tenemos de ahí de intermedio se conectan y espero que ya tengan por ahí una respuesta. ¿Sale? Ok. Se acerca más a 7 segundos. ¿Se acerca más a cuánto? A 7 segundos. Pero O nada bueno, más medio segundo. digo, el 7 que no me acuerdo qué era. Lo que yo hice, no sé si esté bien, puse como la ecuación que tenemos, pero en vez de dejar en la parte que divide los 65.535, lo descompuse en 256 microsegundos, que es lo que va a hacer que incremente una vez el timer por la cuenta que tenemos en el timer, como la cuenta máxima que vamos a hacer o algo así. Ajá. Entonces, eso nos da igual al número de veces con el que tenemos que comparar y las veces que se tiene que hacer el incremento en la cuenta. En ¿Y nuestra cuánto variable. te da? Eso no, pues nos dio los 7.62 que habíamos visto. Ajá. Si yo le pongo, por ejemplo, que quiero comparar la cuenta a 8 veces cerradas y despejo el valor que tenemos en el registro, entonces con 8 me da 244.14. Entonces nuestro valor inicial debería ser 256 menos 244 para que cuente las 244 veces y nos dé un overflow. Pero con 9 está como un poquito más exacto. Entonces igualé la cuenta 9 y me dio un valor de 217 y un valor inicial para nuestro timer de 39. De 39. Ujú. O sea, ¿qué cambios tengo que hacer aquí en el código? El timer en 39, ¿no? En la línea, ¿dónde está? En la línea, 27, dale un valor de 39 en decimal. Ajá. Y más abajo, comparar en donde dice si la cuenta es igual a Igual a 9. 9. Igual a 9. Ok. Nada más que nos vamos a pasar mucho. Les repito la operación para que se den cuenta, ¿eh? Fíjense. Si tenemos esta cantidad de pulsos por cada overflow con esta preescala que estamos manejando y la multiplicamos por 7, no alcanzamos. Tenemos 458 milisegundos. Ese mismo valor del overflow multiplicado por 8, nos pasamos. Nos pasamos por 24 milisegundos. Si lo multiplicamos por 9, como nos sugiere Sophie, en este caso, pues nos vamos a pasar todavía más.
¿Sí? Bueno, Sí, pero ajá. Por eso se inicia la cuenta en 39, ¿no? Ujú. Pero si la iniciamos en 39, serían 256 por 256 menos 39. menos 39. Quiere decir que el timer va a contar 217 por el preescalador, que es 256. Vamos a tener 55.552 pulsos. ¿Sí? Ujú. Ujú. Pero aparte ustedes le van a poner un 9. De todas maneras se van a pasar. Y si en vez Yo voy a de, posicionar- reiniciarlo o sea, en vez de, Porque a ese de valor le limpiar, vamos a tener que sumar 524.288 y eso nos da 579. pero si en vez de limpiar el valor a 0, lo regresamos a 39, o sea, en vez de que limpie la variable, perdón, el timer, que Ajá. no lo limpie a 0, pues le deje todo No, el es que tiempo. no han entendido algo. Creo que ese es el problema. Acuérdense que cuando está funcionando el timer está funcionando desde 0. ¿Sí? Y están realizando 7 cuentas, 7 overflows. Quiere decir que el timer iniciando en 0, para tener un incremento, ocurren 256 pulsos que provienen del preescalador. Una vez que se generan los 256 pulsos, se da un incremento en el timer. Y luego el timer completará 256 pulsos para generar un overflow. De ahí la multiplicación de 256 por 256 para ver cuántos pulsos son necesarios para generar un overflow, ¿sí? Entonces, les explico aquí en la calculadora. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo necesito medio segundo. Si todos estamos de acuerdo, las unidades que estamos manejando son microsegundos, ¿sí? Entonces, lo voy a dividir entre la cantidad de pulsos necesarios por overflow, que son 65.536, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces esto me da 7. Sin embargo, tengo un punto decimal. ¿De acuerdo? Sí. Quiere decir que con 7 no ajusto, me va a hacer falta. Bien. Sin embargo, esa decimal aquí, que es .629, no sé cómo convertirla. Ese es el problema. ¿Cómo compenso ese .629? ¿Sí? Ahora observen lo siguiente. Pues también otra opción sería que podríamos aumentar la cuenta, pero no nada más de uno en uno, ¿no? Sí, también podríamos cambiar la cuenta, pero entonces lo que haríamos es duplicarla. Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿No se puede como multiplicar por algún número decimal o algo así para generar eso? Sí, es a donde voy, pero es lo que estoy tratando de que ustedes entiendan. Ok. Necesitan tener todavía una idea mejor de cómo está funcionando ahí el algoritmo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para que nos quede más clara la idea. ¿Sí? Voy a utilizar nuevamente el simulador.
así como está. Y voy a generar el primer overflow. ¿Sí? Lo voy a detener. Justo donde se limpia el timer, ya está. Y entonces lo voy a dejar correr. ¿Sí? Aquí tengo el primer overflow. Perdón, el overflow ya con las 7 cuentas y observen su tiempo abajo. ¿Sí? Ese tiempo es el que calculamos en el texto. Ahorita lo comparto. Está más abajo. Es justo esto, ¿no? 458,752. O revisamos. ¿Sí? Obviamente aquí tengo un poquito más de tiempo porque ya entré varias veces a la interrupción y ejecuté por ahí algunas instrucciones, como las de comparación, la de cuenta, en varias ocasiones. Entonces es importante que ustedes lo vean, ¿sí? Lo que está ocurriendo en esa parte. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. Ustedes tienen 65,536 en el overflow y lo están haciendo 7 veces. Ese es el valor que me da. Yo necesito el restante, entonces voy a restar aquí los 500,000, que deberían de ser del medio segundo, y entonces a mí me hacen falta 41,248 microsegundos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Esos 41,248, ¿de dónde los voy a obtener? Voy a tener que dividir la cuenta del timer, o sea, entre 256, ¿sí? Que sería la preescala que me da. Estoy dividiendo entre el preescalador en este momento. Y entonces dice que yo tendría que contar 161, ¿sí? Pero el timer cuenta solamente hasta 256. Entonces, tengo que hacer aquí la operación para sacar la diferencia. Entonces, serían 255 y entonces el restante sería 93. Aún así, observan ustedes que hay una pequeña diferencia de 0.8. O sea que esto se acerca a la exactitud, pero nos va a hacer falta poquito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Una, ese 93 que acabo de calcular, lo voy a colocar aquí en el timer. Y voy a aumentar cuenta a 8, porque necesito el excedente, ¿sí? Entonces, la primera cuenta va a ser desde 93, quiere decir que va a contar 161, que era lo que nos faltaba en el primer overflow, que va a ser el tiempo de compensación que necesitamos, más los otros 7 overflows sumados, nos debe dar ya el tiempo completo. Vamos a probarlo. De hecho, bueno, es 93, 94 más o menos. Ahorita lo ajustamos, ¿sí? Entonces ya está aquí el 93 en el timer 0 y tenemos un cuenta con el valor de 8. Entonces nos vamos a la parte de la simulación. Lo detenemos. Nuevamente lo ponemos aquí en play pausa. Voy a detenerlo nuevamente aquí en el timer. ¿Sí? Hasta ahí, por ejemplo, yo llevo 13 microsegundos, obviamente.
pero nos faltan algunas otras líneas de ejecución hasta que se presente la primera interrupción, ¿sí? Lo voy a dejar correr para que complete los 8 overflows y ahí se detiene. Ahora observen su contador abajo. Si se fijan, tengo el medio segundo. Pero aún así me pasé. Poquito. Tengo 50 milisegundos más, ¿sí? Bien. De acuerdo a mi operación, esto es 93.876. Lo más cercano, si redondeamos, sería 94. La cantidad de veces en el overflow es exactamente la misma. Compilamos. Y nos vamos al simulador. ¿Sí? Nuevamente lo corremos. ¿Sí? Y aquí ya se detuvo cuando completó las 8. Y vean cómo, por ejemplo, disminuimos los milisegundos en exceso. ¿Sí? Entonces tengo 500 milisegundos, punto 26. O sea que estoy aproximadamente 250, 260 microsegundos en exceso. Ponerle 95, ¿no? Si le pongo 95, eso compensaría el resto de las instrucciones que se están ejecutando aquí. Entonces me estoy acercando más a la respuesta, ¿sí? Compilamos. Es muy probable que aquí incluso no se complete el medio segundo. Vamos a revisar. ¿Sí? Y observen el tiempo. Ahí tengo 499.99 milisegundos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si yo retiro las interrupciones y corro la aplicación, me faltó quitar una. Corremos nuestra aplicación, vamos a estar viendo el LED que está encendiendo y apagando aproximadamente cada medio segundo. Ahora, eso lo podemos comprobar ahora sí con el osciloscopio para poder medir el tiempo de encendido y apagado en el caso del LED. Conectamos el osciloscopio, corremos. Estamos conectados al canal A. Y ahí podemos estar viendo ya los periodos. Para poderlos medir con más exactitud, ¿no? Sí, y ahí tienen su medio segundo. Medio segundo activado, medio segundo apagado. ¿Preguntas?
No. No, ninguna. Obviamente, si queremos ser muy exactos, necesitamos medir con mucha precisión los tiempos de ejecución con el simulador, preferentemente el que nos está dando el ensamblador, o en C, para medir muy bien los tiempos de ejecución. Y en caso de que nos haga falta 1 microsegundo, 2 microsegundos, alguna cosita así, se puede agregar en la interrupción antes de salir y limpiar la bandera. De esa manera completamos por hardware una base de tiempo. Debo mencionarles que regularmente estas bases de tiempo, como la que estamos manejando aquí, es muy larga. Tenemos medio segundo. Regularmente las bases de tiempo se diseñan para el orden de milisegundos, generalmente, y sobre esa base de tiempo generamos tiempos más largos. Así es de que buscamos tener precisión en tiempos cortos y buscamos que sean regularmente de 1 milisegundo cuando es por hardware, ¿sí? Entonces, parte del ejercicio que ustedes realizarían en esta parte sería precisamente que puedan ajustar la base de tiempo a 1 milisegundo, ¿de acuerdo? Otras bases de tiempo alternativas serían de 1 microsegundo, pero por la velocidad que maneja el micro, obviamente no se podría, ¿sí? Ya que cada instrucción se estaría ejecutando en 1 microsegundo. ¿Preguntas? Doctor, antes de que cerremos la sesión, ¿puede mostrarme qué operaciones hizo en su calculadora? Ah, son mágicas, ¿verdad? Sí, me saqué de onda ya en la última. Va de nuevo. Ok. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, primero, entender que tenemos dos valores de 256. Uno, que es el valor de la preescala, ¿sí? Multiplicado por la cantidad de pulsos que genera el overflow del timer. Esto nos da 65.536. Nosotros en cuenta tenemos un 7. Quiere decir que estamos contando 7 overflows. Esto nos da 458.752 milisegundos. ¿Sí? Nosotros queremos alcanzar medio segundo. Entonces lo que vamos a hacer es restarle 500,000, que es lo que estamos buscando, y encontramos la diferencia, que es 41.248. ¿Sí? Sí. A continuación, lo que vamos a hacer es dividir esto entre la preescala, que es 256. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el valor que estamos obteniendo es lo que debería contar el timer antes de generar el overflow. Quiere decir que debe contar 161. Pero también tenemos una decimal ahí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, debería ser 161 o 162. Pero estamos entre esos dos valores. No importa. El timer debe contar entonces 161. Sin embargo, el timer genera el overflow al contar los 256 pulsos. Entonces, en este caso debo restarle, pero como tengo el signo negativo, se lo voy a sumar, ¿sí? Le voy a sumar, perdón, aquí 256 para generar el overflow. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces la diferencia es 94.875. Ok. Y entonces el timer debe tener 94 o debe tener 95. Como aquí tenemos un decimal, quiere decir que nos va a hacer falta completar la unidad. Por eso, ahorita ustedes están viendo en la parte de atrás, en el código, tenemos nosotros 95, que fue el valor que le dimos, y eso nos acerca más al valor que estamos buscando, ¿sí? ¿Por qué se acerca bastante? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que en el momento que nosotros estamos colocando el timer en 0 y estamos habilitando las interrupciones, el timer ya está contando desde el momento que hicimos nosotros las configuraciones previas, ¿sí? El timer sigue contando
mientras está en el while. Entonces, se están ejecutando una serie de instrucciones que nosotros no vemos. Cuando se inserta la interrupción, están todas estas instrucciones que también son ejecutadas antes de volver a limpiar la bandera, ¿sí? Entonces, ese excedente, por eso aquí la calculadora nos da 94.875, pero nos falta algo más. Ese algo más queda compensada por las instrucciones que se ejecutan antes de limpiar la bandera, que son todas estas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero se repiten 7 veces, entonces eso se va acumulando. Por eso el valor que vemos al final acá en el simulador, pues es muy cercano a 499.999 microsegundos. Es casi el tiempo que estamos buscando. Tenemos ahí una fallita de 1 microsegundo. Pero eso todavía habría que verlo, afinarlo con el simulador a nivel de código. ¿De acuerdo? Pero esa es la forma en que obtenemos nosotros ya un valor calculado con el timer. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, si vamos a trabajar para generar una base de tiempo en milisegundos, lo que vamos a tener que hacer es reducir nuestra preescala y hacer los cálculos para ver cuántas interrupciones son necesarias hasta que ajustemos ese tiempo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? No, yo no. No, creo que no. Bueno, Pero espero pues sí, que... es más o menos a lo que yo me refería de moverla a la preescala. Sí, pero hay que ser claros, hay que comunicarnos correctamente. A veces damos las ideas y creemos que ya todo el mundo nos entendió. Entonces hay que ser un poco más expresivos y hablar un poquito más claro con el lenguaje apropiado, pues, para podernos entender, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Entonces, si no hay más, nos estamos comunicando. Les envío por correo lo que serían sus siguientes actividades, principalmente la parte práctica. Y nos vemos nuevamente en clase el próximo lunes a la misma hora. Ok. Ok. ¿Sí? Gracias, Rosa. Buen día. Gracias.